Uf. Can Yaman sigue dando de qué hablar, y esta vez el salseo viene de la mano de Demet Özdemir. Parece que el recuerdo de su relación con ella aún le pesa, y vaya si le pesa, A ver, que lo de Can y Demet fue un auténtico bombazo. Se comieron el mundo con la serie, los dos tan guapos, tan enamorados, todo parecía perfecto. Y de repente, ¡zas! Se acabó. Y parece que para Can, el adiós no fue tan fácil como para otros. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, aunque ahora esté metido en 1000 proyectos, incluso fuera de Turquía, todavía tiene en la cabeza a Demet. Ojo, no digo que la espere con flores y serenatas, que va. Pero sí que parece que hay algo ahí, una espinita clavada, que no le deja avanzar del todo. Muchos dicen que Can es un chico muy pasional, que vive todo al máximo. Y si eso es verdad, pues imagínense lo mucho que tuvo que dolerle el final de su historia con Demet. No es solo una ruptura cualquiera, ¿me entendéis? Fue algo público, algo que todos esperábamos que durara. Y cuando algo tan bonito se rompe, pues, deja marca. Y aquí viene lo interesante, ¿por qué hablamos de esto ahora? Pues porque Can ha estado haciendo comentarios, o mejor dicho, ha habido comentarios sobre el que apuntan a que, aunque intente ser profesional, el tema de Demet sigue presente. A lo mejor en alguna entrevista, o en alguna reacción suya a algo que tiene que ver con ella. No sé, algo sutil, pero los que somos fans de estos dramas nos damos cuenta al instante. Para ser honestos, a veces pienso que estas cosas se exageran un poco para vender más. Que esto es la televisión, señores. Pero con Can Yaman nunca se sabe. Él es un personaje que va a su bola, y a veces parece que se mueve por impulsos, ¿no os parece? A lo mejor él mismo no se da cuenta de que todavía se está aferrando a ese recuerdo. Y hablando de recuerdos, ¿os acordáis de los vídeos que compartían? Eran la pareja del año. Y de pronto silencio. Y el silencio en este mundazo del salseo, a veces grita más que las palabras. Yo sospecho que Can, siendo como es, se ha dado cuenta de que Demet era algo especial. Y ahora que la ve triunfar, o que sale en la prensa con otras personas, pues, le remueve algo por dentro. Es normal, ¿no? Ver que alguien a quien quisiste sigue adelante y a lo mejor tú te quedas ahí, repasando lo que pudo ser. A ver, que tampoco quiero hacer de psicólogo de famosos, Pero una cosa es clara, si la prensa insiste en esto y si hay señales, por pequeñas que sean, es porque algo de verdad tiene que haber. Y eso para Can, tiene que ser un rollo. Porque él parece que quiere centrarse en su carrera, en sus proyectos internacionales, pero este fantasma del pasado le persigue. Es como si tuviera una foto de Demet en la mesita de noche y cada vez que se despierta, ahí está ella, recordándole lo que tuvo y perdió. Y eso, señores, tiene que joder. Y mucho. Ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que Can Yaman realmente no ha superado a Demet Özdemir, o es todo una estrategia para mantenernos enganchados a sus dramas personales?